Alejandro, estás muteado. Ok. Hola, muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este live que tiene relación con el programa Fe y Cultura. Eh, los dejamos cordialmente invitados para que ustedes puedan compartir esta transmisión y de antemano les damos las gracias por su participación. Quisiéramos comentar que en esta oportunidad tenemos un invitado especial que es el hermano Rafael Riveros, con quien vamos a abordar esta temática, la cual es el rol de los hijos en la familia. Así que de antemano ya pedirles que puedan compartir esta transmisión y esperamos en Dios de que sea de bendición para todos aquellos que están escuchando. Amén. Así que, hermanos, pueden compartir mientras tanto. Hermano Rafael Riveros también. Amén. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Muy bien, muy bien. Me parece excelente. Eso. Bueno, queridos hermanos, como dijo mi hermano Alejandro, en este comienzo, sería bueno que pudieran comenzar a compartir este tema, que es muy, muy importante, tiene que ver con los hijos, el rol de los hijos en la familia. Para aquellos que a lo mejor acaban de comenzar, pueden a lo mejor mirar hacia atrás los otros videos y hemos estado hablando del tema de la familia dentro de la cultura. Hay una batalla que dar, ¿cierto? Defender nuestra fe hoy en día y es muy necesaria. Y hoy vamos a tocar con nuestro querido hermano Rafael Riveros sobre este tema, así que les invitamos a que compartan el material. Bien, hermanos, con respecto a la temática que hoy vamos a abordar, si bien es cierto, nuestro hermano Pablo Flores hizo la introducción, la cual me correspondía, pero en fin, esto es un diálogo ameno, por lo tanto, los invitamos, hermanos, a ser partícipe de esto y que lo puedan compartir. Y también quisiéramos mencionar de que previo a este diálogo, nosotros ya hemos abordado temáticas como, por ejemplo, la familia, su composición y cuál es el orden bíblico que Dios estableció para su estructura. También hemos abordado la temática del hombre bíblico, cuál es su rol, su autoridad y su liderazgo. Y en esta oportunidad, como bien hemos dicho, vamos a abordar el tema del rol de los hijos en la familia. Y en especial hemos invitado a nuestro hermano Rafael Riveros y me gustaría poder darle un espacio para que él se pueda presentar. Tengo entendido que él es catedrático, así que, hermano Rafael Riveros, le doy la oportunidad para que usted se pueda explayar. Gracias. La verdad es que a veces no sé qué decir cuando me dicen preséntate, porque tengo la oportunidad de vanagloriarme. Amén. Entonces, no es lo que me gusta tanto hacer, ¿verdad? Pero la verdad es que no soy tan interesante realmente. Mi nombre es Rafael Riveros. Tengo el privilegio de ser docente en algunos seminarios, por la gracia del Señor. Actualmente también estoy administrando el blog de Teología para la Vida, ya sea en YouTube o en la página de Facebook, y estamos también en Twitter y otras redes sociales. Y bueno, me encantan las motos, como se pueden dar cuenta acá en mi colección, en la parte de atrás me encantan las motos. Y bueno, básicamente soy yo, no muy interesante. Hermano Rafael, muchas gracias por su breve descripción. Destacamos que el hermano Rafael es parte también que en esta oportunidad nos está colaborando de muy buena gana, por lo tanto le agradecemos su participación y así también comentar que el equipo con el cual trabajamos, que es Fe y Cultura, está compuesto por nuestro hermano Pablo Flores y la hermana Andrea Vázquez. Y evidentemente también me presento también a hacer mención de que aquí el centro de nuestra adoración es Cristo. Entonces voy a darle un espacio a mi hermano Pablo Flores para que él se pueda presentar y posterior a eso mi hermana Andrea Vázquez. Sabemos que puede ser un poco tedioso, ya nos han visto varias veces, pero siempre es necesario por el hecho de que hay gente nueva que participa. Hermano Pablo Flores. Hola, soy... iba a decir, hola, soy Pablo, y iba a ser como, hola, soy Germán, que varios lo conocen. Dios te bendiga, hijo.
Amén. Bueno, hermanos, ya la mayoría me conoce. Mi nombre es Pablo Flores. Soy administrador de Presbiteriano Confesional en Facebook, como también en Instagram y el canal de YouTube llamado también Presbiteriano Confesional. Soy también el autor del libro Espiritualidad Confesional, que se los recomiendo, hermanos, de editorial Dort. Casado, tengo 3 hijas, hermosas hijas que Dios me ha dado. Y eso, hermanos, nada más que decir. Muchas gracias, hermano. Un simple siervo de Dios. Amén. Dios te bendiga, hermano Pablo Flores. Hermana Andrea, por favor, una breve descripción. Hola, hermanos, buenas noches. Bueno, ¿qué digo de mí? Una pecadora más del montón. Administrada actualmente librería Curamdeo, que tenemos aquí en Colombia, en México. Estudio actualmente en la Academia de Ginebra, licenciatura en Teología, y también en el Campus 415. Entonces, estamos aquí pues para servir, no más. Amén. Muchas gracias, hermana Andrea Vázquez. Bueno, quedo por presentarme yo. Mi nombre es Alejandro Esteban. Soy el administrador de la página Memoria Pentecostal. Soy de la línea Pentecostal. He conocido y abrazado las doctrinas de la gracia. Quisiera comentarles que pronto estoy a paso de comprometerme para la gloria de Dios, entendiendo de que Dios es bueno. Y bueno, amén. Gloria a Dios, dice el hermano Pablo Flores. Entonces, ya entrando de lleno, hermanos, hermano Rafael Rivero, ¿cómo te sientes? Bien, la verdad es que bastante bien. Estoy entre amigos, a excepción de Alejandro, que no es que no sea mi amigo, sino que lo estoy conociendo apenas. Sí, y hermano. la verdad es que me siento muy bien en este espacio y la verdad es que he seguido de cerca sus programas, justamente la semana pasada con el hermano Iván, Natán Díaz también, que son grandes amigos también, y la verdad es que me parece muy oportuno la temática que están abordando justamente, ¿no? Esta necesidad de levantar nuestra voz de una manera profética en un sentido para justamente hacer ver, según la palabra de Dios, los ídolos de nuestra cultura y hacer ver cómo Cristo es la mejor cosmovisión que jamás pudiéramos abrazar, como humanidad, amén, obviamente como cristianos. Excelente. Amén. Hermano Rafael, muchas gracias. De hecho, equipo de trabajo, no quiero dejar pasar algo, pero hay una persona que escribió, que es Adri Roller. Y dice, y me causa gracia porque dice, qué guapo eres el más sabio, Rafa Rivero. Hermano Rafa, ¿qué bella? Ella es mi novia, mi preciosa novia. Amén, bienvenida. Amén, bienvenida, hermana Adri. Un besote y un abrazo. Número 1 de Rafa, por favor. Amén. Saludos, Adri. Amén. Bienvenida a este live. Muy bien, hermano Rafael Riveros, también a nuestra audiencia, muchas gracias por estar participando. Esperamos que estén expectantes para poder oír lo que Dios tiene preparado para que sus corazones sean ministrados y sea tanto de edificación para nosotros como para ustedes. De hecho, el objetivo central de Fe y Cultura es que el Evangelio del Reino se pueda expandir a través de estos diálogos y poder abordar temáticas que son de interés social, de interés en cuanto a la iglesia. Por lo tanto, mi hermano Rafael, quisiéramos comenzar en este diálogo abordando una de las preguntas que es bastante compleja, sobre todo en una generación que ha sido bombardeada por medio de ideologías. Y es, ¿cómo están siendo adoctrinados los jóvenes y cuál es el peligro que muchos ven como insignificante hoy? Sí, está excelente esa pregunta, Alejandro. Yo creo que es muy buena pregunta para empezar a abordar este tema tan importante, debido justamente a, como bien dices, hoy damos de alguna manera por hecho de que estamos siendo adoctrinados en diferentes plataformas, ¿no? Obviamente el avance de las redes sociales contribuye mucho a esto, pero tenemos que hacer observaciones a diferentes movimientos en nuestros tiempos. Todos conocemos, porque se ha hablado en esta página, en estos podcasts, acerca de la ideología de género. Y justamente nuestros jóvenes, los hijos, el núcleo familiar está siendo atacado de diferentes frentes, pero especialmente a través del adoctrinamiento en la ideología de género, en el progresismo y en otras
de alguna manera otros movimientos que justamente están haciendo bastante daño a la familia. Y una de las cosas que tenemos que hacer notar en cuanto a la, yo le voy a llamar a la dictadura de género, es justamente eso, que a los jóvenes esencialmente y a los hijos se está atacando desde la plataforma, obviamente desde redes sociales, pero también se está buscando llegar a los tribunales y justamente ejercer de alguna manera una dictadura, un totalitarismo sobre nuestra juventud. De tal manera que estamos siendo atacados no solamente en este aspecto de las redes sociales por muchos influencers y demás, sino que estamos siendo atacados desde el mismo Estado también, ¿cierto? Donde incluso en México tenemos también esta discusión acerca de la educación de los hijos, y la verdad es que la voz de esta ministra de Educación de España es la voz quizá también de muchos aquí en el Senado, en la Corte Suprema, de que el Estado le pertenecen los hijos, no a los padres de familia. Y justamente eso es lo que estamos de alguna manera viviendo, ¿no? Que el Estado quiere imponer justamente lo que nuestros hijos o nosotros como hijos debemos de creer. Así que estamos siendo atacados por distintos frentes, pero todo está de alguna manera viniendo de este adoctrinamiento, de esta dictadura, ¿cierto? Que estamos viviendo de la ideología de género, del progresismo, y de alguna manera el resultado o el ataque principal es sobre la familia. Mientras se destruye la familia tradicional, por así decirlo, entonces la ideología de género y todas estas ideologías tendrán de alguna manera o lograrán su cometido. Así que estamos viviendo ataques por diferentes frentes. Sin embargo, no son ataques leves, no son ataques de alguna manera livianos, son intencionados. Aquellos promotores o predicadores de estas ideologías abiertamente han dicho que de alguna manera su meta es destruir a la familia tradicional. Porque si destruyen a la familia tradicional y destruyen obviamente la educación de la familia hacia sus hijos, entonces van a lograr lo que ellos quieren, adoctrinar a las personas, a estas generaciones justamente para que acepten estas ideologías, por así decirlo, sin haber pensado o de alguna manera sin haber sido educados desde sus hogares para justamente valorar estas ideas y de alguna manera tomar una decisión. Lo que se quiere ahora es que esos hijos sean adoctrinados sí o sí por toda este mar de ideologías. Entonces estamos atacados muy fuerte en ese aspecto. Hermano Rafael, de hecho, conforme a tu respuesta, creo que esto es un patrón reiterativo en cuanto al abordaje de la familia de los otros invitados. De hecho, todos nos hemos alineado y hemos apuntado a lo mismo, que el objetivo central de todos estos movimientos, de todas estas ideologías, tiene relación con la codestrucción o destrucción de la familia. De hecho, quisiera hacer un paréntesis en cuanto a mi propia formación académica. En uno de los artículos, cuando se estudiaba esta temática de la ideología de género, dimos con una organización conocida como la NAMBLA. Y dentro de esta organización, uno de esos artículos apuntaba a la sodomización de las siguientes generaciones, es decir, destruir a la familia, que es el componente central de la sociedad, con el objetivo de destruir la cultura cristiana. Y de ahí podemos entender la respuesta que nos acaba de contribuir nuestro hermano Rafael, la cual ha sido de mucha aportación para poder entender esto, hermanos. Hay un movimiento, hay una ideología, hay una forma de pensamientos, aquellos que le han hecho un altar al yo, al humanismo, que su objetivo central es apuntar y destruir la familia. Por lo tanto, hermanos, sigan expectantes, participen dentro de nuestro live porque está siendo de mucha edificación. De manera que me gustaría poder preguntarte, hermano Rafael, ¿cómo deben entender los jóvenes esa línea de autoridad que Dios ha establecido sobre ellos? Claro. Básicamente en el componente bíblico. Claro, sí, me parece que estamos en un momento justo para responder, obviamente, con una cosmovisión bíblica a este abordaje que estamos teniendo acerca de los hijos y de la familia. Y bueno, antes de pasar a contestar esta pregunta, Alejandro, me gustaría recordarles a las personas que estamos viviendo justamente una especie de totalitarismo ideológico en estos días. Normalmente los gobiernos totalitarios lo que siempre piensan y deben atacar
para destruir de alguna manera la sociedad es el núcleo familiar. Entonces, todo movimiento totalitario va a buscar siempre atacar a la familia, como sucedió con Stanley, ¿no? Que si no, no se aprobaba por el Estado, pasaba por el Estado, entonces, pues, realmente no podías hacer absolutamente nada. Y es más o menos lo que de alguna manera nos están guiando estas ideologías totalitarias. Parecen ser muy buenas, parecen ser muy tolerantes, parecen ser muy como ovejas al matadero, sin embargo, realmente son lobos que están buscando destruir justamente el núcleo familiar. Ahora, ¿cómo debemos responder? Porque esa es la idea. Realmente estamos ante una realidad, estamos ante la realidad de estos ataques por diferentes frentes. La pregunta es cómo vamos a reaccionar como hijos, cómo vamos a reaccionar de alguna manera ante estos movimientos. Y la respuesta es obviamente sometiendo nuestras vidas, nuestras mentes a una cosmovisión que sea bíblica. Algo que debemos de entender nuevamente es que no podemos caminar con la corriente de este mundo y a la vez tratar de abrazar una cosmovisión cristiana, porque estas dos cosmovisiones, estas dos formas de ver el mundo se contraponen directamente. Entonces, la pregunta va a ser, ¿cuál va a ser nuestra fuente de autoridad? ¿Cuál va a ser la voz justamente que nosotros vamos a escuchar? Y por lo menos en las escrituras vemos que la cosmovisión bíblica claramente de la familia es entre un hombre y una mujer y que estos van a multiplicarse y fructificar. Eso es el mandato que el Señor le da a la primera familia sobre la faz de la tierra. Y obviamente esto de alguna manera debería comunicarnos la idea de la familia como el plan original del Señor. Ahora, como hijos, debemos ver justamente este núcleo familiar como una institución del Señor, como algo que el Señor ha creado para nuestro bien, y como hijos deberíamos someternos justamente al diseño de Dios. Como vemos ahorita, hay mucha recompensa al someternos de alguna manera al gobierno de Dios, pero si no hubiese ninguna recompensa de por medio o de ningún beneficio, basta con que el Señor lo haya dicho, y eso basta para que nosotros podamos someternos a Él y su palabra, al momento de nosotros de reconocer que estamos delante de una familia de padres. Es cierto que muchos de mis hermanos que nos están viendo crecieron quizás sin un padre o quizás sin una madre, ¿cierto? Pero al final de cuentas, reconocemos que el Señor es el que instituyó el matrimonio y como hijos deberíamos observar a nuestro padre y a nuestra madre o con quien nos haya el Señor permitido crecer como esta institución que el Señor nos ha dejado para ser sustentados, alimentados, educados y guiados en nuestra vida. Ese es el patrón de las Escrituras, esa es la cosmovisión cristiana. Y qué mejor que aquel que nos creó nos haya puesto en una familia, cual sean las circunstancias, mis hermanos. No todos tuvimos la misma infancia, no todos tuvimos el mismo privilegio quizá de tener a un padre y una madre. Quizá algunos pasaron más circunstancias económicas difíciles que otros. Cual sea la circunstancia, el Señor así planeó que fuera que nosotros creciéramos en este núcleo, porque es una institución que el mismo Señor ha creado para nuestro bien y de alguna manera para la multiplicación y la abundancia en este mundo, ¿cierto? Así que la cosmovisión bíblica acerca de un hijo, cómo deberíamos entender esto, es que deberíamos nosotros someternos aquellas autoridades que el Señor nos ha puesto como padres. Esto es algo bueno, es algo sabio, es algo que el Creador nos ha permitido tener. Amén. Muchas gracias, hermano Rafael. Si bien es cierto, Dios estableció principios espirituales dentro de los cuales está el tema del sometimiento a nuestros padres y la honra hacia estos. Y hoy nosotros como creyentes vemos esta compulsión en la sociedad de modificar el lenguaje, pervertir el lenguaje por medio de establecimientos de familias como la familia homoparental, la familia monoparental, y esto trae una distorsión no solamente para las sociedades, sino que también una confusión dentro de las iglesias. Claro. De hecho, hoy nosotros vemos cómo hay ciertas iglesias, hermano Rafael, te comento, dentro del contexto chileno, que han abrazado esta forma de vida, por ejemplo, la cohabitación, o por ejemplo, promover el hecho de que el matrimonio homosexual, entre comillas, es algo que se puede validar, lo cual ciertamente es antibíblico, es anticristiano, y nosotros como Fe y Cultura estamos trabajando en función de poder abordar estas temáticas para darles luz a los hermanos y alumbrarnos nosotros mismos.
La Escritura señala de que su palabra es luz para nosotros. Entonces, en base a eso, hermano, y en relación a la pregunta anterior, ¿cómo nosotros como creyentes debemos interpretar correctamente Efesios 6, 1, 4? Claro, vamos a, si me acompañan a leerlo. Amén. Capítulo 6, vamos a meter un poquito en este texto, y gracias por la pregunta, mi hermano. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y aquí Pablo hace una cita de Éxodo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Pues antes de alguna manera tratar de explicar este pasaje, como bien Andrea en las clases de hermenéutica, necesitamos analizar un poquito el contexto justamente de este texto. Tenemos que recordar, mis hermanos, que la Biblia no fue escrita originalmente en capítulos ni versículos, así que hay una narración. Esta es una carta. Pablo está escribiendo unas cosas antes para llegar a este punto, y el contexto, digamos, inmediato de la carta es justamente la institución del matrimonio. Y justamente el apóstol Pablo, versículos antes, dice a los efesios: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Hay una instrucción, una exhortación a que justamente los hombres amen a sus esposas y viceversa. Las mujeres sométanse a sus maridos. Y hay una conversación de Pablo, de alguna manera clarificando algunas cosas que parece tenía que clarificar a los efesios. Inmediatamente pasa hacia los hijos, porque para Pablo es algo muy natural. Es algo bíblico, es un patrón bíblico que este matrimonio de alguna manera tenga estos hijos, y estos hijos, obviamente, conociendo nuestra condición pecaminosa, tienen que ser exhortados, y Pablo dice: hijos, obedezcan a sus padres. Ahora, antes de pasar a la cita de Éxodo, el apóstol Pablo, como buen erudito, buen rabino, sin embargo, Pablo da una pequeña frase inmediatamente de este texto: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. No es que sea muy fácil obedecer a nuestros padres, no es que sea lo más maravilloso muchas veces, a veces nos cuesta demasiado, obviamente por nuestra rebeldía, y también tenemos que entender porque nuestros padres, aun siendo sabios por su experiencia, también son personas que están manchadas de pecado, y obviamente no muchas buenas decisiones y demás pueden de alguna manera tomar, al igual que como hijos. Nuestra responsabilidad como hijos es someternos a ellos, pero tenemos que entender algo: en el Señor. ¿En quién, Señor? En el Señor Jesucristo. Es el Evangelio el único que nos permite, mis hermanos, en medio de vivir en una familia que está de alguna manera caída, que aunque estemos en una familia cristiana, tenemos que reconocer que somos todavía personas con una naturaleza que se inclina hacia el pecado. Si bien nuestro corazón ha sido cambiado, esta naturaleza se aferra a nuestros cuerpos, ¿cierto? Se aferra a nuestra alma, y tenemos que estar luchando constantemente contra el pecado. Y por eso no es fácil someternos a unos padres. Por eso no es fácil disciplinar y educar a nuestros hijos. Pero algo que el apóstol Pablo nos hace observar es que los obedezcamos, no porque ellos sean buenos, no porque sean los mejores padres, sino porque estamos en Cristo Jesús. Amén. Nuestra unión con Cristo hace posible nuestra obediencia a nuestros padres, aun pecadores como lo somos nosotros. Es por el Evangelio, mis hermanos, que nosotros podemos morir a nuestro orgullo. Es por el Evangelio que nosotros podemos aceptar la disciplina de nuestros padres. Es por el Evangelio, es porque estamos en Cristo que nosotros somos llamados a obedecer este mandato del Señor, a someternos a esa institución, como bien han dicho, que el Señor ha creado para nuestro bien y que de alguna manera es el núcleo y el motor de la sociedad. Y el Señor nos ha dado claras instrucciones que nos sometamos a Él, y ciertamente hay de alguna manera algunos resultados benéficos, ¿cierto? Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Pero Amén. Quiero que noten que el foco de atención no está justamente sobre los beneficios, sino que obedezcamos a nuestros padres porque el Señor así lo ha mandado, y es porque estamos unidos a Cristo Jesús. Si no hubiera ninguna otra promesa, si no hubiera ninguna otra recompensa, por así decirlo, que hay muchas, sin embargo, es suficiente con que el Señor lo diga y con que nosotros estemos unidos a Cristo Jesús. Porque sí es muy difícil.
Hay que reconocerlo. Es muy difícil someternos a nuestros padres. Por la gracia del Señor, yo crecí en un núcleo familiar que puedo decir, tuve una muy buena infancia por la gracia del Señor. A los 18 años, literalmente corto de alguna manera el vivir en mi casa, el vivir sometido bajo mis padres, pero esos momentos, mis hermanos, ese tiempo en que yo estuve sometido a mis padres, aún no siendo cristianos, vi grandes bendiciones. Sin embargo, no conocía el Evangelio y me costó bastante, ¿cierto? Aún conociendo el Evangelio, yo tuve que ir con mi padre especialmente y pedirle perdón por muchas cosas que hice, por muchas cosas que no me sometí. Pero eso no lo hubiera hecho de otra manera, sino el Señor hubiera cambiado mi corazón. Realmente somos en mi familia 4, 2 hermanas y 2 hermanos, y honestamente yo soy la oveja negra de la familia, ¿no? Pero por la gracia del Señor, el Señor me quiso alcanzar por pura misericordia, y fue en ese momento que yo pude pedirle perdón a mis papás, que pude decirle, realmente tenía incluso rencor contra mi padre, y el Señor realmente cambió mi corazón, y justamente el texto lo dice, obedecemos a nuestros padres porque estamos en el Señor. Si estás en el Señor debe hacer una diferencia muy, muy radical, el que tú conozcas al Señor, de personas y creyentes e hijos que no lo conocen. ¿Cómo cambia esto? No solamente es un cambio de cosmovisión intelectual, estar en Cristo es un cambio del corazón, es un cambio de posición, es una transformación que viene desde adentro y se externa para afuera. Entonces, nuestra obediencia está fundamentada en que estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Este es el gran tema de Efesios, estamos en Cristo. No sé cuántas veces se repite en Cristo, unidos a Cristo. Y esta unión con Cristo, para mí una de las doctrinas más preciosas del Evangelio, estar unidos a Cristo Jesús cambia radicalmente la vida de nuestra familia, cambia radicalmente la vida en que cómo nosotros nos sometemos a nuestros padres. Debería haber una diferencia. Aún si nuestros padres no son creyentes, aún si nuestros padres no conocen al Señor, mi hermano, si tú estás en esa posición, por tu posición en Cristo Jesús, porque estás unido a Cristo Jesús, muéstrale a tus padres que realmente el Señor ha hecho algo en ti, ámales, sométete hasta que el Señor te permite estar ahí, porque estamos en Él. Amén, amén, hermano Rafael. De hecho, le damos gracias al Señor porque alcanzó tu vida. Sí, gracias al Señor. Gracias. Hermano Rafael Flores, perdón, hermano Pablo Flores. Te confundía, pero... Nos pareció un poco por la barba me tiene un poco confundido. Oye, Pablo, nos hubiéramos puesto nuestra camisa de cuadros roja, no sé, está interesante. Sí, nos hubiéramos puesto de acuerdo. Ya, hermano, ustedes son hermanos. Claro, hermano en Cristo. A ver. Bueno, hermano, mira, yo estaba escuchando atentamente y no puedo dejar pasar esto con respecto al pacto, ¿cierto? Al núcleo, ¿cierto? De la teología del pacto y también lo que tiene que ver con la familia del pacto, y nos vamos a la ley de Dios, a estos 10 mandamientos, que claramente la primera tabla, se podría decir, nos enseñan nuestros deberes para con Dios y la otra nuestros deberes para con el prójimo, ¿cierto? Desde el 5.º mandamiento hacia adelante. Pero lo interesante al respecto, y esto es un punto con respecto a los hijos de creyentes que deben llevar la señal del pacto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que creemos como presbiterianos, es que el 5.º mandamiento los nombra. El 5.º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Y todo aquello está dentro de un marco pactual. No podemos ver a nuestros hijos como alejados de Dios o como que Dios no nos incluyera dentro de la familia del pacto. Es allí, en el 5.º mandamiento, donde los hijos también aprenden autoridad. El 5.º mandamiento enseña aquello, que los hijos aprenden autoridad con los padres al respecto. Y es interesante, hace un tiempo atrás escuchaba a un pastor querido que hablaba al respecto y después dice, es interesante que después dice, no matarás. Y después dice, no cometerás adulterio. Todo hijo que crece sin la enseñanza de la ley de Dios saldrá del hogar a matar, a adulterar, a robar, a decir falso testimonio y a codiciar. Es interesante. Es muy interesante. Por esto mismo es muy necesario que dentro de las familias cristianas se recupere la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos. Hermanos,
Estos programas no es por hacer programas y que ustedes nos puedan ver y que podamos tener más likes, no, para nada. Estamos en un momento difícil en este tiempo, donde, como decía mi hermano Rafael, estamos siendo atacados por distintos lados, por influencers en las redes sociales. Hay por allí un movimiento que se llama MAP, y el MAP quiere introducir la pedofilia ya dentro de los colores de este movimiento LGTB y que van aumentando cada vez más con otras letras, etcétera, etcétera. La pedofilia. Y eso ya está en redes sociales, queridos hermanos. Está en juegos de video, etcétera, etcétera, en Netflix, en otras plataformas de streaming. Hoy más que nunca creemos que como familia debemos recuperar esto, que es la enseñanza a nuestros hijos. Somos responsables delante de Dios de enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Pero claramente puede que a lo mejor un hijo, por la gracia de Dios, naciera en un hogar que no es cristiano y Dios lo llame y esta persona se convierta al Señor. Ese hijo también debe someterse a sus padres, debe honrar a sus padres. Por lo cual me gustaría también hacerte esta pregunta, hermano. ¿Cómo pueden los hijos contribuir al crecimiento o al decaimiento en una familia? Claro, es una pregunta muy interesante, Pablo, que yo creo que sí nos gustaría incluso para otro programa hablar acerca de justamente el papel del hijo en la familia, ¿no? Y esto han escrito mucho los puritanos, este movimiento del siglo XVII, para los hermanos que no los han leído o los conocen. Los puritanos son hermanos en nuestra fe, que abrazan la fe reformada, que siguen de alguna manera el legado de los reformadores. Y bueno, los puritanos no eran personas de alguna manera tan posicionadas económicamente. La mayoría de ellos eran agricultores, obviamente también eran ministros del Señor, pero la mayoría tenía de alguna manera, podíamos catalogarlo entre la sociedad como en clase media baja, por así decirlo. Sin embargo, los puritanos observaban muy bien a la familia y el culto familiar. Era algo muy importante para los puritanos. Y justamente esto ayudó a que los hijos conocieran el rol, el papel que tienen justamente como esa parte esencial de la familia, como los receptores de la enseñanza de sus padres y también como los continuadores de alguna manera de esa herencia que ellos están recibiendo, primeramente en la fe. Pero como bien dices, Pablo, y apuntaste muy bien a los 10 mandamientos, justamente antes de todos los otros mandamientos negativos de no matarás, no cometerás adulterio, justamente está en la honra a los padres, y los puritanos entendieron esto, que si a sus hijos de alguna manera los educaban en el Señor, les guiaban a la palabra del Señor, ellos continuarían su vida fuera de alguna manera de su casa, incluyendo la sociedad, de tal manera que la bendecirían. De tal manera que incluso universidades como Yale, por ejemplo, surgió justamente de una cosmovisión puritana y de esta mentalidad que estos jóvenes, estos hijos puritanos fueron educados en el Señor y realmente contribuyeron mucho al crecimiento. También presta para otro programa justamente el legado de los puritanos en la sociedad, ¿cierto? Pero el impacto proviene inmediatamente de la familia. El culto familiar, la educación familiar que los puritanos tenían sobre sus hijos, marcó Europa de una manera innegable, por así decirlo. Incluso escritores, sociólogos no cristianos han escrito acerca de esto y lo han confirmado en múltiples ocasiones. Así que para contestar esta pregunta, Pablo, solamente quise hacer esta alusión, pero justamente los hijos somos aquellos que continuamos justamente el legado de nuestros padres en el Señor. Y esto bendice a la sociedad, esto bendice a las personas que están cerca de nosotros. Es cierto que cuando, lamentablemente, y son estadísticas que no podemos negar, cuando un hijo crece en un núcleo familiar deficiente o donde el padre no tiene una buena paternidad, donde no ha tenido una buena maternidad, la mayoría en un sentido son personas que luchan mucho al incorporarse a la sociedad o para aportar algo a la sociedad debido a los múltiples problemas, a las múltiples deficiencias en su núcleo familiar. Entonces, es verdad que nuestra educación familiar contribuye bastante y como hijos, nuestro papel es justamente someternos a eso, ser educados, ser de alguna manera guiados en el Señor. Y eso estoy hablando justamente
Eh, para aquellos que tienen padres que son cristianos, someterte a la enseñanza. ¿Qué pasa con alguien que nos está escuchando que sus padres no son cristianos? Bueno, tu rol como hijo, ¿cuál es? Es orar por tus padres y es mostrar el evangelio y predicar el evangelio a tus padres. Que a pesar de esa oposición, porque es algo muy fuerte, cuando uno de tus padres, o sobre todo aquel que te sustenta, no es cristiano y te amenaza con quitarte el sustento, con sacarte de la casa o con cualquier otras amenazas, es muy difícil vivir dentro de una familia así. Pero nuevamente recuerda, mi hermano, quien te fortalece es Cristo. Y el Señor te ha puesto en esa familia, no por de alguna manera una equivocación, un accidente. El Señor en su soberanía, en su providencia te ha puesto ahí. Hoy nuevamente les cuento un poco, mi papá no es cristiano y a veces me es difícil obviamente platicar con él, a veces me es difícil y sobre todas las cosas, yo platicaba con una de mis hermanas hace unas semanas justamente, le decía qué duro es para mi corazón saber que si hoy parto a la presencia del Señor, no voy a ver a mi papá. O sea, para mí es duro, ¿no? Tener frente a mis ojos la realidad de la eternidad, sabiendo que ni mi hermano ni mi papá, si no se arrepienten de sus pecados y reconocen a Cristo, no los voy a ver. No, yo sé que van a estar lejos del Señor por toda la eternidad y eso es algo que me duele. Pero es algo que también de alguna manera me mantiene alerta y de alguna manera me empuja, me impulsa a seguir orando por su salvación, orando para que ellos encuentren al Señor, para que mi papá se rinda a Cristo. Y ese es nuestro papel como hijos, nunca bajar esa guardia, ser de bendición para nuestra familia. Y si tienes el privilegio, esta preciosa oportunidad de tener padres cristianos, sométete a su enseñanza, mi hermano, y sigue su legado. Una de las cosas con las que luchamos hoy en día es lo que, no sé si citan aquí a C.S. Lewis, pero ni modo, lo voy a citar. Decía C.S. Lewis que vivimos en una época donde tenemos un esnovismo cronológico. ¿A qué se refiere C.S. Lewis con este esnovismo cronológico? Que nos creemos de alguna manera, los posmodernos o en la época moderna, creemos que las viejas cosas, las tradiciones familiares, la historia, por ser vieja y anticuada, es justamente inservible. Y hoy estamos luchando con ese progresismo, ¿no? El que hay que progresar justamente, hay que olvidar esas cosas del pasado que nos oprimen, esas cosas que nos castran para alcanzar nuestros éxitos. Una de las cosas que tenemos como prioridades, como hijos del pacto, como hijos en la fe del Señor, es recuperar nuestro legado bíblico y, hermanos, luchar contra toda esta era, contra toda esta cultura que totalmente aborrece, no solamente a Dios, aborrece todo lo que Él ha creado y ha diseñado originalmente. Así que nuestra labor como hijos también es preservar la herencia preciosa del evangelio que nuestros padres nos han confiado y nos están confiando todos los días. Así que, mis hermanos, tenemos una múltiple, de alguna manera, expresión en cómo nosotros jugamos un papel primordial en nuestra familia. Amén. Hermano, Sí, hermano Pablo, perdóname, quisiera hacer una intromisión con respecto a lo que acaba de decir el hermano Rafael, que es muy significativo el hecho de cómo el hijo, independiente su padre sea converso o no, cómo el hijo puede ser un puente para que el padre llegue al conocimiento de Jesucristo. De hecho, dentro de los círculos pentecostales, no todos, hermano, no quiero hacer una generalidad, pero se han escuchado testimonios donde los hijos son los que son de cierta forma los promotores del evangelio para que los padres lleguen a Cristo. Y lo más probable puede que sea en el caso de congregaciones tanto presbiterianas, reformadas, en donde los hijos, a través de su conducta, que está en base a la fe de Dios, pueden alcanzar a sus padres. Creo que eso es muy significativo y, como decía nuestro hermano Pablo Flores, no se trata de que Fe y Cultura tenga más adeptos, se trata de que la vida de nosotros como creyentes y la de ustedes como oyentes sea bendecida a través de estos diálogos. Sí. Rafa tocaba un tema que es muy interesante, ¿cierto? Hasta qué punto un hijo que a lo mejor se ha convertido a la fe cristiana puede obedecer a los padres en ese sentido, ¿cierto? Porque puede a lo mejor un padre o que te rechacen, ¿cierto? Porque has aceptado la fe. Entonces,
me gustaría preguntarte, hermano, hasta qué punto un hijo, alguien que ha creído en Cristo, ¿cierto? Está bajo la autoridad de los padres. ¿Hasta qué punto un hijo puede llegar a obedecer a los padres al respecto? Claro. Sí, estamos aquí ante justamente una aparente paradoja, un dilema, ¿no? ¿Cierto? Porque estamos hablando del sometimiento de nuestras vidas hacia nuestros padres como una institución y una ordenanza del Señor, lo cual creemos que es así. Sin embargo, nuestra obediencia, nuestra lealtad absoluta, nuestra lealtad primordial está al Señor, justamente. Vamos nosotros a someternos a nuestros padres en las cosas que podemos y debemos hacerlo, siempre y cuando esto no justamente viole nuestra lealtad al Señor. Es decir, tenemos como Señor y Dios no principalmente a nuestro Padre o nuestra Madre, sino justamente a nuestro Salvador. Así que intentaremos buscar la paz para con todos, como dice el apóstol Pablo, buscaremos de alguna manera que no causemos estas divisiones en nuestra familia, ¿cierto? O estas peleas innecesarias, siempre y cuando justamente nuestra fe en el Señor se mantenga a flote, incluso si hay un padre, por ejemplo, que nos prohíbe incluso leer nuestras Biblias, ir a la iglesia y orar, bueno, eres mi padre, realmente te amo, pero mi lealtad absoluta es al Señor, ¿cierto? Y también tenemos que ser honestos, si ya eres un adulto, entonces también puedes tomar una decisión, ¿cierto? Si eres una persona que ya ha alcanzado una edad en donde ya eres un adulto, y pues no voy a dar una edad específica aquí, ¿cierto? Porque a los 18 años, por ejemplo, en México se nos es considerado un adulto, pero por ejemplo, en el mundo judío a los 13 años, los niños o ya los adultos son considerados precisamente como esto, como un adulto que está de alguna manera, tomando ya la responsabilidad que corresponde a su edad. Algunos, por ejemplo, los aborígenes australianos, son enviados durante algunas etapas también más o menos de esta edad de los judíos al desierto, y si sobreviven y superan estas pruebas, se regresan y ya son adultos, ¿no? Sin embargo, ¿hasta qué punto podemos estar de alguna manera o jugar, o no jugar más bien? ¿A qué momento podemos mantener nuestra lealtad a Dios y mantener nuestra obediencia a los padres? Obviamente siempre teniendo la prioridad de que nuestro gobierno y nuestra autoridad absoluta y más alta es el Señor. Esto no necesariamente requerirá que tú seas anarquista en tu casa o que de alguna manera busques justamente el rebelarte, porque sí, sino con sabiduría, con gracia del Señor poder lidiar con estas cosas, ¿no? Hay muchos casos específicos, ya sea que tu padre no te deje ir a la iglesia o leer la Biblia, o por ejemplo tengo un amigo que es pastor allá en Pachuca, en Hidalgo, y él me contaba acerca de su papá tiene unas empresas y la verdad es que tiene una muy buena posición económica, y algún día le dijo, hijo, ¿está tu Dios o soy yo? Porque si es tu Dios, olvídate de todo, olvídate de tus carros, olvídate de tu familia, olvídate de tu casa, olvídate de la herencia. Y mi amigo con todo el dolor de su corazón tuvo que renunciar todo esto por Cristo. Y la verdad es que cuando me contó eso realmente es algo duro, pero entendiendo bien sobre precisamente de quién está nuestra lealtad. Nuestra lealtad está al Señor, nuestra lealtad está a Jesucristo en medio de cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que hasta el punto en que podamos justamente someternos al Señor sobre todas las cosas, y en segundo lugar, con sabiduría, someternos a nuestros padres, y en las diferencias, buscar la conciliación también, si es posible, y si no, nuestra lealtad nuevamente está con Cristo. Sí, amén, hermano. Amén. Es muy bueno y correcto lo que tú dices, hermano, el tema de no buscar esa anarquía o esa rebeldía, que es lo que también vemos hoy de forma grotesca en muchos lados. Sí. Y como creyentes, como cristianos, no deberíamos buscar aquello. Es interesante, me gustaría hablar un poco de esto antes de pasar al otro tema. Eh, pero hoy también vemos un movimiento en redes sociales, Rafa, eh, movimiento que reformado, ¿cierto? Y me quiero enfocar en esto, movimiento reformado que es joven. eh, Estamos hablando de edades como de 20 a 30 años, ¿cierto? Que muchas veces publican ciertas cosas en redes sociales,
pero a veces, y esto es triste, ojo, no son capaces ni siquiera de hacer su cama en sus hogares, no son capaces ni siquiera de ayudar a los padres en los quehaceres del hogar, mayormente en una situación que estamos en pandemia. O sea, ¿de qué nos sirve llamarnos cristianos o reformados, llenos de piedad, si no somos alguien que sirve y honra a su familia dentro de sus hogares? Y por allí va la temática o la pregunta que quiero hacerte, hermano. ¿Qué pensar de estos hijos? ¿Qué pensar de estas personas que tienen 25, algunos hasta 30 años y que piensan o justifican que el deber de ver por ellos son sus padres? ¿Qué piensas al respecto? Porque claramente este es un movimiento, como se dice, millennial, ¿cierto? Este movimiento que depende de los padres y piensan que todo se les debe dar. ¿Qué piensas al respecto, hermano? Bueno, yo creo que veo dos problemas principales, Pablo, en esto que acabas de comentar. Número uno, vemos una imitación y una, de alguna manera, vociferación de la fe reformada, pero poca observación en la piedad de los reformadores. Número uno es esto. Y en segundo lugar, es una falta de una masculinidad bíblica. Voy al primer punto. El primer punto es interesante porque justamente, como bien dices, estamos viendo un despertar justamente de la teología reformada. Estoy viendo precisamente este interés en redes sociales, de tal manera que nuestra página, tu página, nuestras páginas no son las únicas, ya existen quizás cientos, esperemos, yo creo que ya miles, lo cual también agradecemos al Señor, ¿cierto? Que el evangelio se ha propagado, que se conozca la fe reformada, que se conozca un poco más que el tulip, por ejemplo, que se conozca más que las solas, que se vaya de alguna manera profundizando en lo que es la fe reformada. Sin embargo, creo yo que tenemos un énfasis exagerado sobre los escritos de los reformadores, pero muy poca atención en la piedad de los mismos. Es decir, estamos extasiados de su doctrina, estamos extasiados de sus obras, sin embargo, pocas veces observamos e imitamos su piedad. Y creo yo que es esto, mi hermano, porque realmente si entendiéramos nuestra fe realmente, esta es una fe que no viene sola, como decían los reformadores. La fe que salva siempre produce obras. Y es algo contradictorio, mis hermanos, es un oxímoron, es algo que no podemos conciliar, que podemos estar proclamando nuestra fe reformada a los cuatro vientos, sin embargo, al mismo tiempo no hacer cosas tan básicas como tomar nuestras responsabilidades en el hogar. Y ojo aquí, mis hermanos, porque en las redes sociales te pueden aplaudir, te pueden llenar de seguidores, de likes, pero realmente tus padres saben realmente si esa fe es real en ti o solamente es mero parloteo. Así que cuidemos nuestros corazones. Qué bueno que conozcas la fe reformada, qué bueno que sigas leyendo y estudiando, pero mis hermanos, que no solamente la fe reformada afecte nuestras mentes, que realmente afecte nuestros corazones, no solamente... O aquel reformado, dice un autor, la persona reformada es aquella que se ve humillada por Dios, por su grandeza, por su soberanía. Eso es ser reformado. No es recitar de principio a fin las tres formas de unidad. Qué bueno que lo puedas hacer, qué bueno. Pero mis hermanos, es más que eso, el tener una fe anclada en el Evangelio. Es justamente nosotros ser reformados por esa fe. Y no dejemos pasar por alto, por favor, la piedad de Juan Calvino, la piedad de Ulrico Zwinglio, la piedad de Bucer, la piedad de los puritanos, la piedad de los grandes avivadores del siglo XVIII. No dejemos de enfatizar justamente eso. Leamos biografías, mis hermanos, y dejémonos afectar también por las verdades que ellos escriben desde el corazón. Así que la fe reformada es mucho más que intelecto, no es menos que eso, mis hermanos, pero es la realidad de corazones que han sido reformados por el Evangelio. Y eso sin duda, mis hermanos, van a traer un cambio. Así que si tienes una página y compartes y escribes, está súper bien, mis hermanos, pero que justamente tu fe vaya acompañada de obras. Amén. Y esto Amén. es un efecto de nuestra fe que salva. Y pregúntate realmente, debes de preguntarte, si no hay un cambio en tu vida, si no hay un cambio en la relación con tus padres, si no hay un cambio en tus hábitos, si no hay un cambio externo y sigues de alguna manera anidando los mismos pecados, debes de preguntarte si la fe que tienes realmente te ha cambiado o meramente es mero conocimiento abstracto y obsoleto en tu cerebro. Amén.
Así es. Amén. De hecho, hermano Pablo, hermano Rafael, hermana Andrea, muy significativo la temática que estamos abordando porque muchas veces tratamos de compensar el conocimiento como una realidad práctica cuando en realidad es el sentido práctico que tiene nuestra vida. Recuerdo una frase que leí acerca de los puritanos y era toda la vida para la gloria de Dios, es decir, todo nuestro propio quehacer como hijos, como esposos, como padres de familia, tiene relación con que la fe tiene acciones correspondientes. Si bien es cierto, el libro de Santiago especifica de que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, hermanos, esperamos que estén disfrutando de este live y que sea de mucha bendición. Así que ahora mi hermana Andrea, por favor. Nada más que me quedé en la respuesta. Todavía falta, ¿sí? Todavía falta, sí. Pero perdón. déjame comentar algo con respecto al tema de la piedad, sí, o sea, totalmente de acuerdo con Rafa. Es más, en mi libro también toco un tema de la espiritualidad, en el sentido de que existe mucha ortodoxia muerta hoy en día. Existe mucho conocimiento abstracto acerca de Dios, pero no existe el conocimiento de Dios en la intimidad, el estar con Dios a sus pies constantemente, el depender de Dios al tomar un libro, al tomar una teología, al estudiar la propia escritura, al depender del poder del Espíritu Santo. Existe un movimiento también que proviene desde el lado más pentecostal, que llega al lado reformado y como que se vuelve en cierto sentido negativo a las experiencias con Dios, que no es malo, queridos hermanos. Dios nos ha llamado, llama al hombre, al ser completo del hombre, todos nuestros afectos religiosos, lo cual habla allí Jonathan Edwards en su libro. Entonces es muy importante esto también, a los jóvenes que a lo mejor nos puedan estar viendo, que el estudio teológico, toda teología debe bajar al corazón, debe haber una vida práctica. ¿Se imaginan que aquí nosotros hablando sobre los jóvenes, hablando sobre cómo el rol del hombre en el hogar, el rol de la mujer en el hogar, que es un tema que vendrá más adelante, la familia, ¿cierto?, la cultura, y nosotros en nuestra vida práctica fuéramos contrario a lo que estamos hablando? Claramente eso no debería suceder. Pero, y es lamentable, sucede también. Apariencia, sepulcros blanqueados a veces. Y eso no debería suceder, queridos hermanos. Muy bien dice el hermano Rafael. Y esto también lo dicen los puritanos, que también es un tema que a lo mejor podríamos tocar con el hermano Rafael. Los puritanos dicen que debemos examinar siempre nuestro corazón. Porque si no andamos en la fe, queridos hermanos, a lo mejor deberíamos clamar por un corazón nuevo. A lo mejor deberíamos clamar que Dios obre verdaderamente en nuestro corazón. Porque no es solamente conocimiento, sino también vida. Así es. Sí, hermano, y justamente la verdad es que algo que, por lo cual aprecio a los puritanos, no es porque sean las personas más santas y sin errores de toda la historia de la iglesia. Sin embargo, tienen muchas cosas admirables, pero como bien observa Martin Lloyd-Jones, cometieron muchos errores, ¿no? También. Porque volvemos a los puritanos una y otra vez. A mí me pasó en mi caso que yo estudié la fe reformada, por así decirlo, la fe reformada primigenia de la época del siglo XVI, y estaba metido mucho en los escritos justamente cuando estaba estudiando el seminario, y me estaba volviendo justamente eso, ¿no? Una persona con conocimiento, sin embargo, una persona con poca piedad o quizá sin piedad. Y los puritanos me dieron una bofetada para entender justamente que la fe es mucho más que intelecto, la fe es mucho más que buenas ideas. La fe, decía William Ames, y de hecho ese es el fundamento de la página de Teología para la Vida, decía este puritano, la teología es el arte, es la ciencia de vivir para Dios. Y justamente esa es la idea, hermanos. Si la fe que tenemos no nos afecta profundamente en lo que somos como personas, debemos preguntarnos si esa fe es real en nuestros corazones. Y eso es la segunda respuesta, ¿no? O como he dividido esta pregunta, es que nos falta esta visión de la masculinidad bíblica justamente entre la juventud. De hecho, hoy muchos jóvenes se quejan que porque no pueden tener una pareja, del que por qué no encuentran a alguien en que pueda hacer una familia y demás. Y sencillamente creo yo que la mayoría de la respuesta, creo, mayoritaria es una falta de masculinidad. Y si realmente deseas
unir un día tu vida con una mujer que realmente ama al Señor y formar una familia y tener hijos y educarlos en el Señor, no podrás hacerlo de una manera satisfactoria si no tienes una visión bíblica de tu masculinidad. Y justamente quizá por eso sea la razón por la cual no puedes tener una relación estable con alguien, quizá porque no pueden ver esa masculinidad en ti, porque quizá todavía dependes mucho de tus padres, quizá aún tienes, decimos aquí en México, mamitis, ¿cierto? Tienes aún un apego incluso fuera de tiempo, no sé cómo decirlo, a tus padres cuando ya eres una persona adulta. Es difícil y es triste ver a jóvenes de 25 a 35, incluso hasta 40 años, que aún dependen de sus padres. Creo yo que nos hace falta recuperar la masculinidad verdaderamente. No eres un niño, ya eres un hombre, y recuérdalo, ya eres un hombre, que estás llamado para glorificar a Dios con tus labores, e incluso ya no deberías estar dependiendo de tus padres. Tus padres deberían ya estar recibiendo, en un sentido, aporte de lo que tú estás haciendo, deberías estar haciendo. Esto no es algo que me he inventado. Las escrituras nos toman muy en cuenta justamente esta responsabilidad que tenemos que tener como hombres, y obviamente también hablando de mujeres, pero el punto es, realmente es algo erróneo, es una contradicción que tú confieses tu fe y publiques tu fe y prediques, incluso enseñes en la iglesia, y a la vez no puedas asumir tu responsabilidad como un hombre o como una mujer que ya eres. Así que no vivas en esta burbuja de que aún eres un niño que necesita ser sustentado. Eres un hombre, eres una mujer, justamente, que deberían ya estar de alguna manera saliendo del nido y de alguna manera pues ya glorificar al Señor, incluso si el Señor lo permite, con una familia. Y si no, el Señor no te ha permitido eso, eso no te hace menos. Tú estás completo en Cristo, pero ciertamente debes tomar un rol de acuerdo a tu madurez, de acuerdo a tu edad, ciertamente. Entonces, básicamente sería la respuesta, Paul. Mi hermano, muchas gracias por tus respuestas y qué valioso precisamente este tema, porque como tú decías, en Facebook o en redes sociales, lamentablemente se ha levantado una gran masa de jóvenes que de pronto salen de una doctrina incorrecta y llegan a conocer la reforma. Entonces, hay vanagloria, hay pues todo eso que creo que muchos de nosotros pasamos por ahí. Y en este sentido, pues solo adquirimos conocimiento, pero esa práctica de la piedad que debe ser diaria en nosotros se deja totalmente de lado. O sea, si bien por un lado algunas iglesias abusan y proyectan lo que no es el Espíritu Santo, por otro lado también en la reforma se descuida totalmente la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, realmente, de verdad, muchas gracias por tus aportes. Y si John Edward también me ha dado muchas cachetadas a mí. Y pues no sé, digamos en este sentido de que venimos hablando de los jóvenes, ¿tú qué piensas de o cómo podríamos manejar una situación donde un hijo está causando división en un matrimonio? ¿Cuál debería ser el comportamiento de los padres y qué podríamos exhortar a ese hijo? O sea, cómo se le pudiera orientar de una manera adecuada. Claro, justamente Pablo mismo habla acerca de eso, ¿no? Que eduquemos a nuestros hijos, los disciplinemos, obviamente en la disciplina del Señor, pero también con cierta sabiduría. Y en este caso, cuando encontramos a un matrimonio que está teniendo peleas o está teniendo asuntos respecto a su hijo, número uno, si este hijo ha cumplido una edad en donde ya puede verse por sí mismo, ya puede trabajar por sus manos, creo que la decisión quizá más práctica y más cruda es decirle, hijo, estás en edad de partir de casa, haz tu vida y hazte responsable de tu vida. Eso en el caso de que sea un varón o una mujer que de alguna manera estén teniendo ya yo sé que hay alguna discusión aquí, ¿no? Porque yo sé que los varones es normal que nos salgamos de casa y hagamos nuestra vida, pero la pregunta, ¿qué sucede de una mujer, no?
Ciertamente, esa es ya sería una respuesta más a mi consideración, pero creo yo que si estamos en edad suficiente para vernos por nosotros mismos, creo yo que la responsabilidad de los padres es justamente dejar que sus hijos crezcan y evitar estos problemas en el núcleo familiar. Ahora bien, si el hijo justamente no tiene la edad para valerse de por sí mismo, quizá todavía está estudiando, que por cierto, muchos de nosotros estudiamos y trabajamos y así sacamos adelante, sin embargo, a veces no es tan fácil, hay que entenderlo también. Sin embargo, si este hijo todavía está de alguna manera en una edad donde tiene que ser cuidado por sus padres, ciertamente la disciplina y la corrección no deberían de alguna manera ser pospuestas o ignoradas. Creemos que la disciplina bien aplicada a los hijos es no solamente algo aconsejable, es un mandato del Señor. Debemos de corregir a nuestros hijos en el Señor. Y obviamente, mis hermanos, no tienes como un matrimonio, tenemos que ser honestos, tu primer ministerio es tu mujer, es tu esposa y viceversa. Eso, de alguna manera, en orden, y después son tus hijos. Es decir, a tu mujer o a tu esposo es a quien deberías estar agradando y cuidando. Y si tus hijos de alguna manera están estorbando en eso, debes de disciplinarlos. Así que creo yo también que una de las cosas que estamos siendo atacados como hijos es sentirnos víctimas, ¿no? Víctimas cuando nos disciplinan, víctimas cuando de alguna manera nuestros padres ejercen disciplina sobre nosotros, e incluso ya podemos ir a las cortes y decir es que nuestros padres nos violentan, es que nuestros padres son muy duros y denunciarlos y demás. Si eres justamente un joven cristiano, deberías aceptar la disciplina de tus padres. Y a los padres yo les aconsejaría que no se permitan estropear sus matrimonios a causa de un hijo rebelde. Disciplina, mis hermanos. Disciplina en amor y disciplina en el Señor. Gracias, mi hermano. Y qué importante es esto porque parte del tema de la ideología de género es que están queriendo quitar esa autoridad de los padres, ¿no? Ve hace unos meses en internet lo que se estaba tratando de aprobar en España, de que los hijos son propiedad del Estado y no de las familias. Entonces, bastante fuerte este tema, que a veces lo vemos como menos o como que no hay que pararle mucho cuidado porque no me ha tocado a mí o no le ha tocado a mi familia. Pero qué importante es todo este avance para realmente poder repeler nosotros como cristianos y hablar. Sí. Quisiera, no sé, saber como algo más directo o más centrado. Yo sé que lo hemos estado hablando con las preguntas que hemos desarrollado anteriormente con mis hermanos, pero ¿cuál podría ser tu definición o más importante que dice la Biblia de cuál sería el rol bíblico de los hijos? Claro, sí, creo que ya lo habíamos tocado un poquito en el papel de los hijos en la familia, pero justamente el rol del hijo obviamente es, lo vemos desde el Antiguo Testamento, Andrea, es estar sometido a sus padres. ¿Y cuál es la responsabilidad del padre también? Tiene que ver mucho con el rol del hijo, es justamente los padres estar constantemente recordando el evangelio, recordando la palabra del Señor, de tal manera que el Señor le manda en diferentes ocasiones al pueblo de Israel que aquello que le estaba revelando al pueblo, es decir, sus mandamientos, sus leyes, deberían enseñarlos a la siguiente generación. ¿Qué sucede si esto no se lleva a cabo con responsabilidad? Bueno, la siguiente generación, como vemos en el libro de Josué, crece sin conocer al Señor. Así que el papel del padre y de los padres es proveer de alguna esta educación y esta guía en el Señor a sus hijos. ¿Y el rol del hijo cuál es? Es justamente abrazar las enseñanzas de sus padres. Esto es revolucionario, aunque no lo crea, aunque nosotros lo digamos, lo afirmemos, claro, es así. Es revolucionario para nuestro tiempo, justamente porque hoy se nos quiere quitar a nuestros hijos de nuestra educación. Y como bien dijo la ministra de Educación de España, dijo, los hijos, claramente, y eso es una realidad incluso en México, la misma idea, los hijos no son pertenencia de los padres. Ojo aquí, no creemos que los hijos sean pertenencia de nadie porque no son un objeto. Pero a lo que se refiere esta señora
es justamente a que la educación no debería estar de alguna manera determinada por sus padres. Y decir, nosotros en este caso en la cosmovisión cristiana, que los padres están encargados de educar a sus hijos. ¿Y cuál es el rol de los hijos? Escuchar la voz de sus padres. Y esto es nuevamente revolucionario para nuestros días, que se nos dice, hey, no escuches a tus padres porque son retrógradas, son machistas, están de alguna manera bañados con la ideología, con la ideología antigua, patriarcal, machista. Entonces, escúchanos a nosotros, escucha a tus maestros que se están educando en la sexualidad, en la ideología de género. Y ese es un llamado para nosotros como hijos. Nuestra principal enseñanza, hermanos, no está en el Estado, no está en nuestros maestros. Nuestra principal educación debe venir de nuestros padres, porque así el Señor lo ha querido. Y el Señor le mandó a los padres a que llevaran esta fe a sus hijos como hijos del pacto, como estas personas de alguna manera, o esta generación que tenía que conocer al Señor. Hay múltiples consecuencias de no oír al Señor, múltiples consecuencias de no, de alguna manera, prestar oído a la voz de nuestros padres, pero nos debería bastar, mis hermanos, saber que el Señor puso en nuestra familia a personas que nos eduquen, nos gobiernen, nos disciplinen para forjar carácter. Mi hermano, nadie te va a educar mejor que tu padre y tu madre, que todos los días salen y se sacrifican sus vidas por ti. El Estado no va a hacer eso nunca por ti, jamás. Hay un momento en el que el Estado puede ejercer esa educación, claro, cuando incluso en nuestra ley constitucional está, cuando una familia no le provee esto básico a un hijo, es cuando el Estado entra. Pero lo que quieren hacer ahora es, de alguna manera, ejercer gobierno y la dictadura sobre todos los hijos, arrebatándole justamente la educación familiar a esta generación. Estamos viviendo un tiempo muy, muy controversial, en un tiempo donde nuestra fe realmente está siendo probada. La pregunta nuevamente es, ¿a qué voces o a qué voz vamos a escuchar? Y estamos llamados como hijos del Señor, hijos del pacto, hijos en la fe, a escuchar la voz de nuestros padres, justamente si nos están encaminando en la palabra del Señor. Nuestro rol es justamente ser educados, ser sustentados por ellos y también responder de una manera positiva a eso. Gracias, Amén. hermano. Amén. Era suelto el amén. ¿Cómo crees tú que podríamos identificar bíblicamente las diferentes etapas, digamos, que se viven como hijos, ¿sí? La niñez, la etapa pues, de juventud y en la parte pues adulta, entendiendo o va más bien la pregunta enfocada hacia tanto la obediencia como también el rol en las diferentes etapas, ¿sí? De pronto, parte de lo que hablamos ahorita en especial de los hombres o de lo que se ve muchas veces en redes, es porque tenemos un desconocimiento total de nuestro rol y de lo que nosotros debemos hacer y en qué etapa estamos, ¿cierto? Como decía en la palabra, pues dice que cuando yo era niño actuaba como niño, pero ya cuando fui grande, pues me comporto de otra manera, pero vemos hoy en día que eso no sucede, ¿sí? Que a veces vemos una persona adulta, pero que tiene una mentalidad o una forma de actuar y de pensar como niño. Y uno pudiera decir, pero ¿cuál es su rol y cuál es su etapa en la que está? Entonces, ¿qué nos podrías decir de esto? Sí, está buena esa pregunta, como dice allá Toño, ahí en el WhatsApp, digo, en el comentario, perdón. La verdad es que no tenemos un texto que nos determine qué edad, justamente, si es a los 12, a los 13, a los 15, pero sí tenemos principios generales que de alguna manera nos guían justamente para responder esta pregunta, ¿no? Obviamente la etapa de niño es justamente cuando nosotros dependemos totalmente de nuestros padres, ¿cierto? Cuando nosotros obviamente nacemos, crecemos y estamos desarrollando estas primeras etapas que son muy importantes en la educación. Tengo dos sobrinos, uno de 4 y uno de 5 años, y estos niños te pueden recitar el evangelio, ¿no? Aunque no lo comprendan totalmente. Sin embargo, si le pregunto a mi sobrino más pequeño quién fue Jesús,
me va a decir exactamente qué hizo Jesús, que murió en la cruz por nosotros, pero que al tercer día resucitó. Y de verdad, hermanos, yo le he preguntado a grupos de hermanos en seminarios qué es el evangelio, y de verdad, este niño me responde de una manera más bíblica. Porque justamente sus padres se han encargado de guiarlos en el Señor, de contarles estas historias, de alguna manera encaminarles a Cristo. Obviamente eso no quiere decir que están asegurando su salvación. Ellos tendrán que arrepentirse de sus pecados. Ellos tendrán un momento que entender el evangelio y someterse a Cristo, pero sus padres están siendo muy responsables en su educación. Y creo que esta etapa de nuestra niñez es muy importante, es, creo, determinante en nuestros años posteriores. Siendo jóvenes, obviamente ya desarrollamos, obviamente, cierto sentido, cierta razón, cierta conciencia, cierta responsabilidad. Y obviamente aquí pudiéramos variar de edad. Nuevamente, las culturas han dividido diferentes a estas etapas, ¿no? Ciertas edades. Podemos hablar del mundo judío, ¿cierto? Como hablamos, a los 13 años ya este jovencito es tomado como un varón. Así que creo yo, Andrea, que lo que nos determina justamente nuestros roles es justamente la madurez, pero también sí tenemos que ser honestos, nuestras edades determinan mucho esto. ¿En qué sentido? Aunque no tenemos un mandamiento claro que a los 18 años tienes que salir de tu hogar, sin embargo, es cierto que nosotros a los 18 años ya somos responsables, somos conscientes. ¿En qué sentido yo puedo comprobar esto? Se han acercado muchos jóvenes a mí, ¿no? Tengo tatuajes, ¿no? Por ejemplo, y me preguntan, Rafa, ¿puedo hacerme un tatuaje? Y mi respuesta es, ok, ¿quieres que te responda lindo o quieres que te responda como debe de ser? Dime cómo es, ok. Ya puedes salirte de tu casa, ya puedes comprar un departamento, ya puedes rentar, ya puedes sustentarte por ti mismo, lavar tu ropa y todo esto. Y la mayoría me dice, es que no. Bueno, entonces todavía no tienes ese momento en que puedas decidir sobre otras cosas que tus padres no están de acuerdo, porque estás aún dentro de casa, aún eres un jovencito. Todavía no has tomado tu papel de adulto. Es cuando tú ya puedes ejercer tu responsabilidad e incluso pagar por las consecuencias de tu responsabilidad, que tú puedes de alguna manera tomar justamente el valor de salir adelante, a pesar incluso de no tener sustento ya de tus padres. Entonces yo creo, he conocido a personas, hermanos de 35 años que son unos niños y hermanos de 18 años que son unos adultos brillantes y están saliendo adelante. Así que creo yo, Andy, que es justamente la madurez que pudiéramos tener y sobre todas las cosas, ¿no? También volvemos a lo mismo, al evangelio siempre, cómo el evangelio está cambiando nuestra mentalidad. O sea, tú puedes ser un adulto de 35 años y justamente no crecer en el evangelio, ser niño todavía. Y puedes ser un hombre de 18 años que ha entendido el evangelio, ha entendido cuál es su rol como hijo y justamente camina entendiendo eso. Así que no creo que sea una cuestión específicamente de una edad determinada, sino justamente de cómo el evangelio ha afectado mi vida y cómo eso cambia la forma en que ejerzo mi juventud y mi vida adulta, obviamente, ¿no? Y bueno, ya hay muchas cosas que podemos hablar más de esto, pero esta es la respuesta corta. Gracias, mi hermano. Bueno, no quiero opinar mucho porque creo que estamos un poco pasados de tiempo. De todos modos, muchas gracias por seguirnos acompañando. Pero a veces en estos temas que son tan primordiales y que se tiene que decir tanto, el tiempo no nos da. Pero de todos, muchas gracias por seguirnos acompañando, por haber compartido. Y bueno, Rafa, de pronto sé que hay muchas cosas que decir, pero como para finalizar quisiera preguntarte, ¿cuál crees que es esa etapa para tener un noviazgo? Y creo que volvemos a lo mismo que estabas hablando, ¿cierto? Porque hoy Gloria a vemos Dios. muchos jovencitos también en redes y esta mañana me causó mucha curiosidad porque vi al hermano Alejandro que posteó algo o ayer fue, que hablaba como de que las mujeres no se conquistan poniéndole corazoncitos en sus publicaciones, ni de pronto escribiéndole a todas por Messenger a ver cuál cae, ¿cierto? Como una red de pesca a ver cuál cae primero. Entonces, pero eso se ve mucho en redes, de parte y parte, tanto de jóvenes hacia las chicas como las chicas hacia los jóvenes, que es algo que se divide.
Pero ¿cuál podría ser esa edad? Y creo que iría más hacia la respuesta que tuviste el tatuaje, pero sí esa madurez que debería tener el hijo para entrar en esta etapa que es seria, o sea, que no es un juego, porque Mm. muchos no lo toman así. Claro, primero debemos de preguntarnos, Andy, ¿por qué queremos noviazgo, no? Principalmente tenemos que preguntarnos eso, ¿por qué queremos tener una novia? ¿Por qué queremos tener un novio? Y esa respuesta a esa pregunta nos dejará ver si estás preparado o no. Si quieres una novia, hermano, que eres cristiano, para divertirte, para no sentirte solo y para incluso sentirte valioso, buscar tu aprobación y tu salvación en una persona, la respuesta es no estás preparado. Si lo que tú quieres y tu respuesta es quiero formar un matrimonio, estoy en el momento en el que quiero comprometerme con una mujer para amarla a pesar de que es pecadora como yo lo soy, pero quiero crecer en el evangelio con esa persona, la respuesta es, hermano, búscate novia y cásate. Si no tienes de alguna manera la motivación de ejercer el matrimonio como un pacto, simplemente divertirte y buscar tu salvación en una persona, no estás preparado para el matrimonio. No estoy hablando de la economía todavía, porque también tenemos que hablar de eso y también del papel de ejercer una responsabilidad. La pregunta es, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te está motivando a buscar a una novia? Si no estás en la etapa en la que tú ya puedas decir, quiero formar una familia, entonces todavía no estás en la etapa de decir, quiero una novia. Y ciertamente, aunque tengas la motivación de casarte, podría ser que inicies un noviazgo y el Señor no permita que todavía te cases, pero eso es muy diferente al que tú inicies una relación solamente para divertir y hacerle perder el tiempo a la hermana. Eso es creo que es un punto muy importante. Y esto está obviamente determinado, y esto lo digo en base al diseño original de Dios en cuanto al hombre y a la mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Perdón? Perdón que te interrumpa. Sí. Solo quería aportarte, de pronto lo que estabas hablando, que después se me pasa, discúlpame haberte cortado así, es que es algo de lo que se ve precisamente de estar ilusionando niñas, ¿cierto? O sea, y no entender la responsabilidad del cuidado del corazón de las hermanas, eh, y que no nos comportamos pues como en el mundo. Claro. Entonces, solo era eso, perdóname haberte cortado así. No te preocupes, Andy. Y creo que es eso, pero justamente la cosmovisión bíblica a nuestra vida pasada se contraponen totalmente, ¿no? Porque el diseño de Dios es justamente el hombre dejará a su padre y a su madre, y no dice y se divertirán, no dice y de alguna manera se encontrarán y después regresarán a sus casas, sino dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a esta persona y serán una sola carne. Serán una unidad compuesta por dos pecadores que al final de cuentas están llamados a recordarse una y otra vez el evangelio. Si aún no puedes y aún estás dispuesto a compartir tu vida y hacer un pacto con esa persona, no estás preparado para el noviazgo. Eso involucra no solamente la economía, que debes tener un sustento también y debes de trabajar, obviamente, porque no vas a vivir de amor, no vas a vivir de leer libros. Qué bueno los que leen libros y ganan dinero y demás, ¿no? Pero tienes que trabajar, tienes que ejercer justamente este rol de proveedor, este rol de protección. Y creo yo que también, mis hermanos, algo que es muy importante, el por qué muchas veces, incluso buscando una novia, no la encontramos, quizá porque justamente una mujer realmente centrada en el evangelio verá si realmente eres un niño o eres un adulto y eres un hombre de verdad. Hermanos, de verdad, qué bueno que estés guapo, mi hermano, pero la verdad lo que una mujer necesita no es una linda cara. Lo que una mujer necesita es un corazón que esté dispuesto a protegerla y amarla, así como Cristo amó y murió por su iglesia. Así que si estás dispuesto a esto, entonces, mi hermano, estás en edad para casarte, para tener una novia. Con justamente la visión de terminar en un pacto matrimonial, si el Señor así lo permite. Amén.
Espectacular, de verdad, muchas gracias. No sé si podemos mirar de pronto si hay preguntas y si entre las personas tienen alguna una pregunta. No sé, mi hermano Pablo, si estás mirando el chat. Bueno, ya le dimos el saludo a Rafa de Adri, que qué guapo. Saludos a los hermanos que están conectados. Sí, Bueno, no veo como preguntas. hay un hermano, pero que te hace la pregunta a ti, que se llama el hermano Sí, Juan Diego Gómez. Dice, ¿qué sería piensa bueno. Sí. la hermana Andrea de este punto, sobre la falta de masculinidad en los hombres? ¿Qué opina, hermana? Ay, Dios Sería bueno mío. que aborde esa pregunta. El entrevistado de Rafa, no yo, por favor. Con libertad, hermana, con libertad. Como la pregunta, Dios mío, señor, ya me puse nerviosa, ¿qué dice? Dice, la leo, dice, ¿qué piensa la hermana Andrea de este punto sobre la falta de masculinidad en los hombres? Bueno, yo creo que en mis redes he dejado varios posts de esto y es lo que acaba de decir Rafa precisamente. Hoy en día vemos muchos chicos que creen que se conquista como en el mundo y que creen que las mujeres somos un juguete, pero no han entendido que es un corazón que al igual que usted fue comprado por la preciosa sangre de Dios y que debe ser cuidado, respetado y amado y que si usted no tiene la intención de amarla y de cuidarla, ni siquiera la ilusione, ni siquiera empiece una amistad, o sea, es que es tan delicado el tema de, digamos, de una relación. Y a su vez, la falta de masculinidad, o sea, todos quieren novia, pero se olvidan de trabajar. Creo que en alguna oportunidad hablamos con el hermano Pablo de una, o sea, como un boom que se ve ahora en las redes sociales, y es que todo el mundo quiere servir al Señor, todo el mundo quiere estar en la iglesia, todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere predicar y aprenden dos cosas y ya están saliendo a enseñar, pero pocos quieren realmente trabajar, quieren servir en su hogar, quieren comportarse como hombres. Entonces, creo que esto es un error fatal y lo mismo las niñas. O sea, estamos las mujeres llamadas a comportarnos como cristianas y que si Dios ha dado un nuevo nacimiento en nosotras, se debe reflejar. Y no quiere decir que no luchemos, lo he dicho en otros programas, creo que cada uno de nosotros tenemos inconvenientes personales en la vida, pero no se trata de no tener inconvenientes, porque Cristo no prometió una vida próspera y en victoria. Es cómo enfrentamos esas dificultades con el Evangelio y cómo nos comportamos como cristianos. Entonces, el Evangelio se ve en nuestra manera de actuar, de responder, de vestirnos, de enfrentar las situaciones en la vida y también pues de cómo se corteja o cómo recibimos un cortejo de parte de un hombre. Ya no diré más porque me dan el micrófono y aquí, mejor dicho. Un día vamos a hacer un programa de cortejo bíblico. Sí. Creo que estuvimos hablando, como decía, en un programa, no recuerdo cuál, pero el tema de que a nosotros como hombres también y esposos se nos llama a ser como Cristo, en servicio y entrega por nuestra esposa, amarla, entregarnos y si es necesaria, si es necesario, mejor dicho, la vida por ella. Eh, Amén. se nos manda a amar a nuestras esposas. Y esto es algo que se olvida muchas veces dentro del matrimonio. Se hace en el comienzo, pero después, al pasar el tiempo, se olvida. Y nos olvidamos que es un mandato bíblico. Se nos manda a los hombres a amar a nuestras esposas. Y esto debería ser así. Cristo nos ama. Cristo entregó su vida por nosotros. Y el ejemplo que debemos tomar nosotros como esposos o si estás en noviazgo es tener esto en mente. No se nos llama a ser como el actor de Hollywood, el romántico, el Brad Pitt, el Tom Cruise. No, no, hermano, te equivocas. Eh, Se nos llama a ser como Cristo. Amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias por esto. No sé si mi hermana Andrea quiere contribuir con algo más.
o hermano Rafael Riveros. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias, de verdad, gracias por la invitación. De verdad que he disfrutado mucho este tiempo. Y la verdad es que es un gusto estar aquí en Fe y Cultura. Y les animo mucho a que sigan adelante con este programa tan necesario, mis hermanos, que lo hablemos. Y es muy necesario hablar de estos temas. Gracias por la invitación nuevamente. Un gusto. Amén. Muchas gracias, hermano Rafael Riveros. Bueno, Hermana Andrea, por favor. bueno, en mi parte solo quisiera agradecer a Rafa, de verdad, muchísimas gracias por tu aporte, por hablarnos de la piedad, que hoy en día es tan olvidada. Y de verdad, muchas gracias. Esperamos poderte tener nuevamente con nosotros en el programa, con otro tema. Y bueno, nos invitas al matrimonio, por favor. Claro, sí. Un abrazo y de verdad, gracias a todos los que se han escuchado también con nosotros. Claro que sí. Muy bien, hermanos. Gracias por haber participado como oyentes en este diálogo. Gracias, hermano Rafael Riveros. Los invitamos cordialmente a participar en los otros live que ya vamos a realizar y también los invitamos a ver los que ya realizamos. Esperamos que esto haya sido y es, de hecho, para la gloria de Dios, para el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Sí, hermanos, y una última cosa. El hermano Rafael tiene una página. ¿Cómo se llama, Alejandro? O sea, Alejandro, Rafael se me olvida. Teología para la vida, hermano. Teología para la vida. También está en YouTube, ¿cierto? Tienes un canal. Cierto. Sí, para que sigan a mi hermano Rafael en su canal y en su página. Amén. Hermano Rafael, me piden por interno que para finalizar, hermana Andrea. Perdón, quería recordarles pues, a las personas que nos están escuchando que si Dios nos permite, en 8 días el tema va a ser el rol de la mujer. Entonces, ya hablamos del hombre, ya hablamos de los hijos el día de hoy, y en 8 días va a ser algo muy interesante, que es el rol de la mujer, que también ha sido totalmente distorsionado. Entonces, que nos compartan, nos puedan ayudar a llegar a otras personas y se conecten con nosotros para este importante tema. Inviten a sus novias, el hermano Alejandro, ya casi se va a casar. Vamos a ver cuál de los dos se casa primero y nos invita. Amén. Amén. Bien, mis hermanos. Gracias, hermana Andrea, por el spoiler. Muy amable. Bien, hermano Rafael, me pide por interno de que para finalizar solicitarle de que usted pueda orar y estaría. Claro que sí, hermano, con gusto. Mis hermanos, les doy muchas gracias nuevamente a los que están conectados y vamos a acercarnos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por este precioso momento que nos permites disfrutar como hermanos, Señor. Tenemos ciertamente, quizá, Padre, diferencias doctrinales y cosas, Padre, secundarias, Padre, pero qué precioso es ser parte de tu iglesia, Señor. Qué precioso es compartir con otros hermanos que nos ven, Señor, y poder ser animados en el Evangelio, Señor. Te pido que esta charla que hemos tenido, Señor, realmente no solamente nos pueda informar, sino que pueda transformar nuestros corazones por tu Evangelio, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que esta semilla que hemos plantado, Señor, en los corazones dé fruto, Padre, y que podamos hacer frente a todas estas amenazas, ideologías que realmente intentan, Señor, destruir nuestra fe, Señor, pero nuestra esperanza incluso no está en el poder de nuestra argumentación. Nuestra esperanza está en que tú dijiste, Señor, y esa fue tu promesa, que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, y esa es nuestra confianza, Señor. Ayúdanos a caminar en esa valentía que solamente tu evangelio provee. Ayúdanos a ser hijos que realmente glorifiquen tu nombre, Señor, y a tener familias que puedan glorificarte y hacer frente a las acechanzas que son nacidas del mismo infierno, Señor, pero que podamos permanecer, Señor, como aquellos jóvenes de pie, no adorando a los ídolos de esta cultura, sino teniendo compromisos, Señor, y convicciones firmes ancladas en el Evangelio, Señor, y que solo a tu nombre sea dada la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Eso sería. Muchas gracias, hermanos. Que tengan una muy buena noche. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias.